Sin duda, el Taita Reas ha marcado el camino que hay que seguir y creo que cada uno de nosotros debemos hacerlo desde nuestra casa, mejorando nuestra alimentación, haciéndolo cada vez más autónoma, haciendo que nuestros hijos también conozcan sus raíces, nuestra música, sus costumbres, nuestra historia. Y es que el proceso alienante es terrible. Por eso hice una canción y que grabamos en el año 84. Se llama La Limaca. Es una composición que un poco hace una sátira a una paisana nuestra que viene a Lima, ¿no? Y aquí toma una actitud vergonzante, ya no sabe quechua, desconoce todo cuando vuelve a su pueblo. La Limaca para ustedes. Cuando recién se fue a Lima, continuó en la cama, mamá yayita, así se fue despidiendo. Cuando recién se fue a Lima, alguna ñarilla su magia, así se fue despidiendo. Llevándose de equipaje, ilusiones y esperanza. Llevándose de equipaje, ilusiones y esperanza. Cuando volvió a su pueblito, no la entiende la quichua, así sí tú está diciendo. Después de apenas 4 años, no la sabo la quichua, así sí tú está diciendo. Bien pintada, taco alto, muy coqueta había vuelto. Pelo teñido, ok, diciendo, sobradita había vuelto. Cuando tocaron dulces guainos, no la sabo bailar eso, así sí tú está diciendo. Cuando tocaron dulces guainos, oh, no hay otra música, así sí tú está diciendo. ¿Qué le habrá pasado en Lima? Puro chicha está bailando. ¿Qué le habrá pasado en Lima? Puro salsa está pidiendo. Cuando sirvieron quinoa picante, yo la como la arroz, la feria nomás, así sí te está diciendo. Cuando sirvieron moca y mazua, ja, ¿qué son esos palitos? Así sí te está diciendo. ¿Qué le habrá pasado en Lima? Nuestras comidas ya no conoce. ¿Qué le habrá pasado en Lima? Nuestras comidas ya no conoce.